¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hoy vamos a meternos a analizar estrategias de batalla, porque estamos declarando guerra a todo aquello que no tiene que ver con los principios del Señor. Y vamos a ver las tácticas del oponente, vamos a ver los efectos de esa posición y vamos a analizar también cuál debería ser esa respuesta correcta que nosotros como líderes de ese tiempo, de ese movimiento que el Señor está generando en este tiempo, debemos tener. Al meternos a analizar las tácticas de los oponentes, nos vamos a dar cuenta, así como en este pasaje, que lo primero que el enemigo normalmente quiere hacer es ridiculizar. Él sabe muy bien que nosotros podemos resistir cualquier tipo de cosas muchas veces, menos el que alguien nos ridiculice. Cuando alguien empieza a burlarse de los principios, cuando alguien empieza a burlarse de tus valores, empieza a burlarse de aquello que vos querés vivir, demostrar con tu vida, normalmente eso hace que uno dé marcha atrás. Y es una de las tácticas que más frecuentemente el diablo va a usar. Te vas a mantener virgen hasta el matrimonio, pero déjate de joder. Te dicen eso allá afuera, ¿verdad? Los amigos que son utilizados no por el Señor. ¿Cómo vas a...? Pero no vas a tener experiencia, no vas a saber, no vas a... Y van a querer ridiculizar. Vos vas a dar tu diezmo. Imagínate cuántas cosas podríamos hacer con eso. Te vas a ir el domingo a la reunión o el sábado. Y cuando alguien te está tratando de ridiculizar o lo está haciendo, es muy probable que tenga miedo en muchas ocasiones de que vos tengas razón y tiene miedo de que vos triunfes en algo que él o ella no está haciendo. El enemigo, ¿qué más hace? Se encarga de esparcir rumores. Y normalmente los rumores, ¿quién esparce? Esparce a alguien que está cerca de los dos lados. Y se encarga de hacer correr rumores. ¿Y qué es lo terrible de los rumores? Que se van exagerando normalmente a medida que se repiten. Se van exagerando a medida que se repiten. ¿Por qué? Porque uno le dijo al otro: ¿sabes qué? Yo le vi a fulano con fulana. Ahí quedó el rumor. El siguiente, ¿qué dice? Vos sabés que me contaron que fulana y fulano están pero apretando de una manera, no te puedo contar. Después, ¿qué cuenta el otro? Vos sabés que hay fotos de así cosas, pero triple X luego de fulano y se van, a medida que se van esparciendo los rumores, ¿verdad? De repente esto es demasiado, pero se van, normalmente cada uno le agrega detalles. ¿Te pasó o no te pasó eso? O mejor dicho, ¿hiciste o no hiciste eso alguna vez? Y normalmente eso hace el enemigo. Fíjense, versículos 2 y 3. Porque cuando vos estás decidido a querer cerrar filas, porque la idea de este pueblo era reconstruir los muros, el enemigo va a venir con preguntas, no va a venir directamente quizás con afirmaciones, decirte vos sos esto o sos lo otro, va a venir con preguntas como para tratar de hacerte desistir. Versículo 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, hay 4 preguntas acá. En tu Biblia puedes mirar, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ellos estaban con toda la intención, vamos a reconstruir los muros, ya no nos va a entrar nadie, vamos a hacer. Y acá vienen ellos y, ¿qué es lo que hacen estos débiles judíos?
Fíjense que así dice la Biblia. Tranquilamente podrían haber dicho, ¿qué es lo que hacen estos judíos? ¿O qué es lo que hacen estas personas? Pero dicen, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese pueblo estaba debilitado en sus filas, porque el muro había sido destruido, fue saqueado ese pueblo, no había recursos, no era el tiempo de prosperidad en ese lugar, en ese momento. Y sabían de la condición, de la situación que estaban. Así como el enemigo a vos cuando hoy trate de querer de alguna forma cerrar filas, de ponerte, de plantarte y no dejar que entren las cosas del enemigo, te va a decir, ¿qué es lo que vos querés hacer? Vos sos débil. Nos conocemos, tal vez te diga eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar en serio. Vos sos débil. Ante cualquier tentación cedés. ¿Cuántas veces lo que ya caíste? ¿Y qué hace eso? Muchas veces hace que vos y yo paremos. Que vos y yo nos quedemos por ahí. Segunda pregunta que hace acá. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Porque había caído ese pueblo de Israel, porque había pecado, se había apartado del Señor. ¿Y qué pasa cuando vos quieras volver a reconstruir los muros de tu vida, de tu comunión, de tu intimidad con el Señor? Una de las cosas que el enemigo te va a tantear directa o indirectamente. ¿Vos crees que después de todo lo que vos hiciste, Dios te va a dar otra oportunidad y va a volver a hacer lo mismo? ¿En serio vos estás creyendo de que después de ese momento, acordate lo que pasó, vas a poder volver a ofrecer sacrificios? Porque ofrecer sacrificio estaba hablando de alguien que ministraba, que hacía las cosas para el Señor. Tal vez te estaba hablando a vos que estabas a cargo de un ministerio, de una célula, de alguna actividad y caíste y querés levantarte, pero el enemigo te viene a decir, ¿vos crees que en serio vas a poder abrir otra vez una célula después de lo que hiciste? Que te van a confiar un ministerio después de lo que pasó. Después de haberle fallado a Dios, ¿vos crees que Él va a escucharte otra vez? Preguntas que vienen como para tratar de desenfocarte. Tercera pregunta, ¿acabarán en un día? ¿Por qué le decían eso? Porque el tiempo era limitado, los adversarios se empezaban a enterar de que el pueblo de Israel estaba tratando de volver a edificar sus muros y eso significaba que estaban cerrando filas y que los adversarios no iban a poder volver a tener acceso, no iban a tener arte ni parte ahí adentro. Era como decirle, ¿ustedes creen que están a tiempo? Demasiado te falta como para arreglar. Mientras tanto, mientras vos trates de hacer, ya te vamos a hacer caer con alguna situación. Cuarta pregunta. Tal vez la más fuerte. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es como decirte, vos pero no te das cuenta que no quedó nada. No quedó nada de aquel que tenía planes, propósitos, sueños que Dios le había dado. No quedó nada. Fundiste todo. O después de lo que hiciste ya no puede volver a resucitarse eso, que se olviden todo de lo que pasó, que todo empiece de cero, ya no pasa eso. Y como si esto fuera poco, el versículo 3 no solo termina con estas preguntas, sino que termina con una afirmación. Dice la Biblia, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, era como decirle, bueno, déjale entonces, si se emociona y empieza a tratar de hacer, empieza a tratar de recomponer, déjale que haga. Total, si una zorra nomás se llega a subir ahí, se va a caer todo.
tan frágil, tan débil, tan inservible es lo que están haciendo. Porque que una zorra, una cosa que no pesa 15 kilos, 10 kilos no pesa. Se suba y eche todo, es algo terriblemente frágil. Y a veces el enemigo viene con esas afirmaciones a tu vida, a decirte, bueno, haz así que, bueno, comprometete ahí en tu célula, pasá así que al frente al final del culto, orá, llorá si querés entregarle al Señor. Total, te conocemos bien. ¿Verdad? Una tentación del grado 0,5 te voy a enviar y te va a hacer caer otra vez. Por eso es tan importante que vos y yo tomemos dimensión de lo fundamental que es empezar a cerrar filas. Seguimos leyendo. Versículo 14 en adelante del capítulo 4 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos. Lean ahí en su Biblia. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Me estaba diciendo, ¿saben qué? Vamos a empezar a cerrar filas y empiecen a mirar esto, empiecen a acordarse. Acuérdense, dice. Acuérdense. Hay muchísimas guerras, muchísimas peleas que empezaron con el lema, acuérdense. Cuando nuestros ancestros, ¿verdad? Podemos acordarnos de la guerra de la Triple Alianza y los que nos están mirando ahí en Facebook, ahora en Brasil o Argentina. Acuérdense, ¿verdad? Pero ¿cuántas guerras empezaron así? Acuérdense. Y acá Nehemías le estaba hablando así al pueblo, acuérdense. Del Señor, dice. Yo no sé para quién va esto, pero esto va para alguien que está caído, que no puede reconstruir todavía los muros para mantenerse firme. Donde el Señor te dice, acordate de cómo era cuando tu comunión con el Señor no era superficial, no era artificial, cuando era verdadera. Acordate de lo que pasaba cuando vos eras fiel con el Señor. Acordate de lo que pasaba cuando vos ayunabas. Acordate lo que pasaba cuando vos estabas comprometido, comprometida con el Señor. ¿Qué es lo triste? Que somos malísimos recordando lo bueno, pero somos buenísimos recordando lo malo. Chicas, ¿es cierto esto o no? ¿Por qué se ríen todos, verdad? Porque las chicas normalmente, ¿qué pasa? Muchachos, no se acuerdan cuando vos le buscaste, le abriste la puerta, ¿verdad? Le diste un regalo, ¿verdad que no se acuerdan? ¿Verdad? Le hiciste una declaración en Facebook cuando vos, ¿verdad? No se acuerdan, pero ¿qué sí se acuerdan? Que no te fuiste directo a sentar a su lado en el culto. Y te vio, ahí ya fue tu pecado, ya fuiste ya, ¿verdad? ¿Qué se acuerdan? Que te chateó ella primera y vos ya estabas despierto y no le chateaste. Pero en realidad todos somos así, somos buenísimos para recordar lo malo. Y malísimos somos para recordar lo bueno. Y Nehemías le estaba hablando a ese pueblo que se acordaba de todo lo malo. Y le estaba diciendo, acuérdense del Señor y de lo que Él hacía. Vos y yo tenemos que empezar a volver a acordarnos lo que el Señor hizo. Tal vez en estos tiempos, tal vez en tiempos pasados de tu vida. Acuérdense de lo que el Señor hizo y luego agrega y dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ellos se tenían que dar cuenta que estaban jugando al todo o nada. Que era o cerrar filas o se fundía todo.
Acordarse de lo bueno de Dios y acordarse que esta batalla no estaban librando solo por ellos, estaban librando por sus esposas, por sus hijos, por sus casas, por su futuro, estaban librando por eso, que se debía encender esa alarma y era hora de cerrar las filas. Nehemías estaba tratando de encontrar ese rumbo entre esa gente. Versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué importante es que vos y yo sepamos y tengamos bien en claro que es Dios el que va a pelear por nosotros. Nosotros cantábamos hace un rato, con tu espíritu, Señor, yo tengo el poder. ¿Para qué? ¿No se acuerdan? Para alcanzar que mucho más de lo que nunca pude imaginar, ¿verdad? Así canta, en otras notas. Pero qué importante es que vos y yo podamos recordarnos de eso. Y dice el capítulo 6, ya estamos llegando a la parte final. Capítulo 6 de Nehemías, versículo 8 en adelante. Entonces envié yo a decirle, ellos habían cerrado filas y habían dicho, vamos a ponernos a cerrar estos muros como sea. No importaba todo lo que el enemigo trataba de decirle con preguntas, con afirmaciones. Y Nehemías en ese momento tenía 3 opciones. Dice la Biblia, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices. Porque nuevamente vino un enviado del ejército enemigo tratando de querer confundir al pueblo de Israel. Y Nehemías le respondía, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán la mano de ellos en la obra, no será terminada. Ahora pues, oh Jehová Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. ¿Cuántos nombres, verdad? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Fíjense, la cosa ya se tornaba en una amenaza directa y personal contra el líder. Contra aquel que estaba tratando de llevar a otros a cerrar filas. Ya no pasaba por una amenaza solamente para el pueblo, sino se tornaba en una amenaza personal. Porque se daba cuenta que no estaba decidido a dejar las cosas así. Y se tornaba en una amenaza de muerte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, versículo 11, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviese de mal nombre con que yo fuera infamado. Cuando yo empiezo a dimensionar, cuando yo empiezo a entender lo que se está librando ahí afuera y yo me doy cuenta de la importancia de cerrar filas, yo y vos vamos a empezar a discernir lo que realmente está pasando. Y no nos vamos a detener ante todas las presiones, amenazas que puedan venir de ahí afuera. ¿Saben qué? Hay gente que ora, pero no trabaja. Hay otra gente que trabaja, pero no ora. Y Nehemías era de esas personas que oraba, pero también trabajaba. Y eso hizo que él pueda llegar en el mundo natural y en el mundo espiritual a congeniar las dos cosas y tener victoria en ambos lugares. Porque vos y yo vivimos tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Y vos y yo tenemos que tener victoria en ambos lugares. Vos y yo ya no podemos ser personas que solamente trabajen pero no oren. Y qué bendición por todos tus talentos, todos tus dones, todos tus logros naturales. Pero esos dones naturales no te van a servir de nada
sino van vinculados con los espirituales. Y qué terrible que hay otra gente que solamente ora, pero no trabaja. ¿Qué estás haciendo para conquistarle a esa chica? Estoy orando. Y ya te acercas, no, estoy orando. ¿Y ya te vio? No, estoy a full orando. ¿Eh? ¿En cuántas cosas estás caminando ya hacia esa empresa que vos dijiste que querés tener? Estoy orando a full. Espectacular. Y no me tomen a mal, debemos orar, eso es indiscutible, sí o sí. Pero también tenemos que trabajar, y Nehemías entendía eso. Que él estaba llamado a ser de los que oran y trabajan al mismo tiempo. Nehemías, ¿saben qué entendió? Todo el capítulo 5 habla, y el capítulo 4 desde donde dejamos de leer, de invitaciones que el enemigo le hacía, el ejército enemigo le hacía, para que él salga de esa construcción, vaya a negociar con ellos, vaya a hablar un rato con ellos. Vení, vamos a negociar, vamos a hablar. Pero Nehemías entendió que era hora de cerrar filas y dejar de aceptar invitaciones del enemigo para hablar o para querer negociar. Vos y yo tenemos que enfocarnos y no volver a desenfocarnos. Acá en la tierra, vos y yo no estamos llamados a pactar con el mal, estamos llamados a conquistar el mal. Hay mucha gente que quiere pactar, hacer un acuerdo con el diablo. Bueno, déjame la conciencia tranquila en el culto, en la célula que yo pueda sentir, y bueno, a la noche cuando nadie haya, ahí voy a hacer algunas de las cosas que te gustan. Nehemías sabía que era hora de romper todo tipo de lazo con los enemigos, y que ahí estaba, cueste lo que cueste. Parándose ahí, cueste lo que cueste. Es hora de encender la alarma, cerrar fila, deja de escuchar lo que te quiere proponer el enemigo. Hay gente que parece que está deseosa de querer escuchar qué es lo que el enemigo te quiere proponer. A veces en el trabajo, bueno, uno quiere escuchar demasiado qué es lo que la competencia te quiere proponer. Ahora estamos en tiempo de política, ¿qué uno quiere? Escuchar del otro equipo donde uno está, ¿qué me quiere proponer? Todo bien, espectacular, pero en lo espiritual no podemos hacer eso. No podemos. En el mundo espiritual no podemos. Y hay gente que está demasiado interesada en querer saber qué es lo que ahí del otro lado tienen para decirme. Y Nehemías entendía que era hora de romper con todo eso. ¿Y saben qué? De empezar a cerrar filas y meterse ahí a puertas cerradas con el Señor y empezar a escuchar de sus promesas, de su llamado, de las cosas que Dios tenía para su vida. Decía alguien que hay gente que tiene la mente tan abierta que no sabe más ni qué diablos entra en su mente. Hoy todos te dicen, tener la mente abierta. ¿Verdad? Guau, para recibir todo. Y después uno ya no sabe más ni qué es lo que todo entró. Pues yo tenemos que empezar a cerrar las filas de nuestra mente para que solo pase aquello que viene de Dios. Porque el enemigo va a venir con preguntas, va a venir con amenazas, con afirmaciones, va a venir con invitaciones, va a venir con rumores, va a venir a tratar de ridiculizarte. Pero hay guerras que vos y yo solamente vamos a poder vencer cuando nos enfoquemos en cerrar filas y en terminar los muros. Cerrar lo que estaba abierto. Cerrar significa en lo espiritual meterte tanto con Dios hasta que puedas ser limpio, ser purificado por completo de todo aquello que no tenía que ver con Él. Hay un pasaje que quiero invitarte a mirar, y si alguien me acompaña en el teclado, en Malaquías 3.
Porque cuando vos cerrás filas y te metés con el Señor, estamos hablando de que hay una alarma, una trompeta, en realidad dice la Biblia, que va a sonar. Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda, como en los días pasados, como en los años antiguos, como ese tiempo que estaba hablando. Acuérdense, cuando vos empezás a cerrar filas, ¿saben qué pasa? Este Dios del cual habla acá empieza a hacer lo que dice acá. Dice que Él es como fuego purificador. Va a empezar a purificar con su fuego. Vos cerrás filas, cerrás a todo lo que tiene que ver con el enemigo. Solo pasa lo que viene de parte de Dios. Ese fuego de Dios se va a encender. Qué triste que por el hecho de que vos no cierres filas, ese fuego de Dios no se encienda en tu interior. Por el hecho de que vos no pongas esa alfombra roja para el Señor, el Rey de Reyes. Como siempre hablamos, los reyes nunca pasan en un basural, nunca pasan en un lugar que está todo desordenado, descompuesto, hediondo, pestilente. ¿Dónde caminan los reyes? Sobre un lugar que fue preparado, sobre una alfombra roja que fue puesta. Hoy es hora de cerrar filas y poner esa alfombra roja acá adentro. Y que el Rey de Reyes empiece a caminar. ¿Y qué va a pasar? Ese fuego purificador va a empezar a encender tu vida. Dice la Biblia que es como jabón de lavadores. Este no es cualquier tipo de jabón. Los lavadores tienen secretos, es su profesión, porque tienen que hacerlo de la mejor manera. Ese jabón de lavadores es el que te va a limpiar, te va a purificar, no va a quedar mancha. Porque vos cerraste filas, el enemigo está tratando de decirte: ¿vos crees que vas a poder reconstruir? Vos sos un débil judío. Vas a terminar un día, vos pensás que te van a dejar volver a ofrecer sacrificios. Sí me va a dejar, porque el jabón de lavadores me acaba de limpiar. Eso dice alguien que empezó a cerrar filas. Dice la Biblia, y se sentará. La Biblia dice se sentará. ¿Para qué? Para afinar. ¿Saben qué? Dios está interesado en afinar tu vida. Un instrumento que está mal afinado suena mal. Destruye la melodía, destruye la armonía, destruye lo que tenía que salir ahí. Pero la Biblia dice que Él se va a sentar. ¿Por qué sentar? Porque tal vez puede llevar un tiempo. Cuando vos te sentás en un lugar, estás diciendo: bueno, acá está toda mi atención, acá está todo mi tiempo. Vine para quedarme. Él se quiere sentar y empezar a afinar tu vida. Ajustar aquello que estaba débil y empezar a poner fuerte. Aquello que necesitaba que vaya más, Él va a ajustar y va a ir a más. Aquello que era necesario que vaya menos, Él va a afinar tu vida en todas las áreas, para que empieces a sonar bien, para que empiece a hacer lo que debería hacer, para que empiece a acompañar ese sonar que debía haber con tu vida.
se sentará, dice, para afinar y para limpiar. Tal vez quedó algo por el camino en ese tiempo de afinar y tuvo que volver a limpiar. Él lo va a hacer. Pero ¿con quién hace eso? Con aquellos que están decididos a cerrar los muros y a reconstruir, a cerrar las puertas. Y volvemos a Nehemías 6 y terminamos en el versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro. Esta parte debería emocionarte, porque yo creo que está hablando de vos. Está hablando de algo que vos vas a poder hacer. Va a llegar el momento donde vos y yo vamos a poder decir: cerré el muro, ya no entra más. Cuando uno cerró el muro por completo, uno es el que decide qué entra y qué no entra. Tal vez cuando estamos caídos no podemos decir esto entra o no entra, todo entra. No tenemos estabilidad, no tenemos estructura para resistir algo. Pero cuando llega a ese punto al cual vos y yo tenemos que llegar, de poder decir: fue terminado el muro. Y dice el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y la gente va a empezar a saber. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Yo quiero proclamar esto sobre tu vida. Vas a terminar el muro. Lo que hoy, tal vez de a poco, tal vez aún sin mucho entendimiento, estés decidido a empezar a reconstruir. Vas a terminar el muro. Te vas a poder parar donde sea, ante quien sea, porque el muro vas a terminar. Vas a terminar el muro. Y lo que allá afuera el enemigo grite, lamente, trate de meter, no va a entrar. El muro está cerrado. Vos sabés, vos podés dimensionar lo que va a suceder el día que cerraste los muros a todo lo que el enemigo te decía y solamente escuches las promesas de Dios para tu vida. ¿Vos sabés con qué autoestima te vas a parar en el lugar donde sea? El enemigo te dice: débil, no serví, no vas a tener otra oportunidad. Dios te está diciendo: al que cree, todo le es posible. Antes que te formé en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido para ir a las naciones. Él te está diciendo: yo voy a poner en vos ese fuego purificador, ese jabón de lavadores voy a usar en tu vida, te voy a afinar. Y Dios te habla y te dice: soy tu pastor, nada te va a faltar. Pero allá afuera todo el tiempo el enemigo te dice: te va a faltar, te va a faltar. No vas a tener, no vas a conseguir. Si seguís por el buen camino no vas a alcanzar. Hay que cerrar filas y empezar a escuchar la voz del Señor que te dice: si soy tu pastor, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Voy a llevar a confortar tu vida en aguas de reposo, lugares delicados. Te voy a hacer descansar. El enemigo te hace descansar en lugar de guerra. Yo no sé si es el caso de alguien, pero hay gente que no puede descansar tranquila, no puede dormir. Toma pastillas para dormir porque no consigue librar un sueño en paz, o se duerme porque ya no hay fuerza, pero su pensamiento está ahí, abatido, destruido.
Cuando vos te metas hoy, desde hoy con el Señor, metete hasta terminar el muro. Vas a terminar el muro. Y una vez que hayas terminado el muro, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron. Empezando por el diablo, te va a tener miedo. Y cuando te despierte, va a decir, ya otra vez se despierta esta chica. Ya otra vez se despierta este muchacho. Que me hace salir de cada lugar donde estoy, que no me deja cumplir mis planes, que se para ahí y le motiva a otros a pararse también. La gente que te hacía daño, que te lastimaba, va a temerte. Porque hay poder. Aquellos que están llenos de espíritus malignos van a temerte. Porque así como vos pudiste vencer, le vas a poder llevar a él, a ella, que también pueda vencer. Temieron todas las naciones que estaban alrededor y se sintieron humillados. Yo no sé si vos creías que por mantenerte firme en los principios del Señor, toda tu vida iba a ser solamente llevada a la humillación, a la burla. ¿Saben qué? Tengo una noticia para ustedes. Puede ser un tiempo, pero ¿saben qué? Va a llegar el momento donde las consecuencias de nuestras decisiones van a hablar. Y toda decisión que vos tomás tiene una consecuencia o positiva o negativa. Y aquellos que no hacen caso lo que la Biblia dice en cuanto a decisiones van a tener consecuencias negativas. Y los que se burlaban de vos, los que eran tus detractores, los que te humillaban tal vez públicamente por practicar los principios acá escritos, van a ser humillados. Porque vas a ser vos el que practicó lo que era real, lo que era cierto. Porque Dios no cambia. Porque Dios no falla. Y algo va a pasar cuando, dice la Biblia, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Sabes qué va a pasar? Van a saber que siempre estuvo Dios contigo. Hay gente que duda de que esto es así, pero dudan porque los muros están caídos. Tal vez estuvieron caídos mucho tiempo como los muros de ese pueblo de Israel. Pero hoy el Señor quiere captar tu atención y decirte: volvé a reconstruir los muros. Piedra sobre piedra. Orando y trabajando. Todo lo que viene de afuera, de los enemigos del Señor, ya no entra. No sé lo que tengas que hacer para que ya no entre eso, pero cerrá filas. Nehemías se metió tanto con Dios que consiguió que en 52 días esos muros, ojalá algún día puedas ir a Israel y ver esos muros. No son algo sencillo, no una muralla chiquitita. Y si esos muros de ese tamaño se pudieron reconstruir en 52 días, te aseguro que los problemas de tu vida no son difíciles en lo absoluto que Dios pueda volver a reconstruir.